Hoy es lunes, noviembre 15 del 2021 y le damos la bienvenida a nuestra querida hermana Mirna Catalán desde Guatemala. Hermana Mirna, gracias por aceptar la invitación. Es una bendición tenerla nuevamente con nosotros acá para recibir palabra del Señor. Le entregamos el tiempo. Bienvenida. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, qué bendición poderlos saludar desde Guatemala. De parte de Ministerios, Dios está aquí con nuestros pastores, el apóstol Horacio López y nuestra hermana Blanqui de López. Envían un fuerte abrazo y un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Realmente es una bendición extraordinaria compartir la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo que es una bendición extraordinaria compartir la palabra de Dios, es una demanda y es una gran responsabilidad que tenemos de enviar una palabra realmente inspirada por el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios muchas veces la damos con un sentir humano, pero como decía Pablo, que no sea una palabra de humana sabiduría que de nada serviría, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y no es lo que nosotros queremos dar ni lo que necesitamos escuchar, es lo que el Espíritu Santo nos quiere dar en esta mañana, porque muchas veces nosotros nos agrada escuchar una palabra que viene a satisfacer hasta cierto punto nuestras necesidades. Pero hay una palabra muy puntual del Espíritu Santo y es una palabra muy especial que nosotros debemos de grabar en nuestro corazón, porque definitivamente en estos tiempos necesitamos nosotros limpiar nuestras vestiduras para poder ser aptos para el arrebatamiento. El tema de esta palabra es: estás siendo pesado. Estás siendo pesado. Pablo decía algo muy especial y Pablo decía: no sea que yo, siendo heraldo de ustedes, pueda ser eliminado. Y hay un temor delante de Dios de seguir nosotros en santidad, porque la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Hay una condición fundamental para que un día el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, nosotros como hijos de Dios, seamos arrebatados. Y esa condición fundamental, esencial en nuestra vida, es la santidad. Y vamos a ver nosotros aquí en Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Había un rey llamado Belsasar y este rey lamentablemente no tenía temor de Dios. Y él empezó a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Muchas veces nosotros empezamos a vivir nuestra vida a nuestra manera. Incluso podemos empezar nosotros a vivir un evangelio a nuestra manera, porque cuando hablan de una bendición extraordinaria y de una doctrina de la prosperidad, nos encanta oír. ¿Por qué nos gusta a nosotros oír? Porque a nosotros nos gusta un Dios de ofertas, pero no nos gusta cuando escuchamos a un Dios de demandas, porque Dios definitivamente es un Dios de amor, pero también es un Dios que es un fuego consumidor. Y muchas veces nosotros, cuando tenemos necesidad, cuando tenemos problemas, acudimos a Dios, pero cuando Dios
Dios ha resuelto la necesidad y ha resuelto el problema que nosotros teníamos, entonces nos alejamos de Dios, nos quedamos con la bendición, pero nos olvidamos del que nos dio la bendición. Y muchas veces nos gusta oír a nosotros: Dios te va a bendecir, te va a dar un nuevo trabajo, te va a dar una nueva casa, te va a dar un nuevo carro, y eso nos encanta porque alegra nuestra alma. Y definitivamente, mi hermano, hago un paréntesis aquí, el Dios que yo conozco es un Dios de poder, y dice la palabra de Dios: yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Pero lo primero es lo primero. La falsa doctrina de la prosperidad lo que hace con nosotros es un gran daño, porque nos acomoda a esta tierra, nos acomoda a las bendiciones y a un buen nivel de vida aquí en la tierra, y nos hace perder de vista lo que realmente importa, y es nuestra eternidad. Y definitivamente Dios nos quiere bendecir. Claro que Dios nos quiere bendecir, pero hay prioridades. Por eso la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero muchas veces nosotros buscamos las añadiduras y descuidamos lo más importante. Por eso la palabra de Dios en Jeremías dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y al igual que el rey Belsasar, que él estaba muy alegre en una fiesta utilizando los utensilios del templo de Dios, cuando se le aparece una mano. Y ¿sabe algo, mi amado hermano? Lo sorprendente en esta época es que hay mucha palabra. Usted entra a un lugar, a internet, y hay mucha palabra. La situación es cuál realmente es la palabra que viene revelada del Espíritu Santo. ¿Cuál es la palabra que realmente es espíritu y esa palabra que es vida? Y aquí vamos a ver nosotros que cuando el rey buscó una interpretación de la palabra de Dios, había muchos que daban una interpretación a su manera, porque muchas veces nosotros queremos vivir ese evangelio de conveniencia personal. Y muchas veces oímos nosotros, aún en mensajes cristianos, una psicología que es humana únicamente. Pero vamos a ver la palabra de Dios en Daniel 5, y dice que cuando esa mano empezó a escribir en la pared, dice, el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos, sus rodillas se daban las unas contra la otra. Vino un miedo, un terror a la vida de este rey, y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos, adivinos, y le dijo al rey, a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey. Pero ¿sabe algo? Lo que me impacta aquí, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. No tenían la revelación. Mi amado hermano, muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios, pero damos una interpretación humana, pero tiene que haber una interpretación, una revelación del Espíritu Santo. Hay algo que se está moviendo y es muy peligroso en el fluir profético, porque muchas veces nosotros nos vamos tras la persona que nos da una palabra profética halagüeña. ¿Qué pasaría si viene una palabra como la palabra profética que le vino a Pablo y que dijeron: así tú morirás?
Y un profeta agarró un cincho y dijo, así como yo estoy haciendo con este hombre, así le va a pasar al dueño de este cincho, y era Pablo. Porque muchas veces nosotros queremos recibir de Dios el bien. ¿Y qué pasa cuando las cosas no resultan como nosotros esperamos? Porque muchas veces nosotros esperamos que Dios cumpla nuestros deseos, nuestros anhelos. Pero Dios va más allá de cumplir sueños, metas y anhelos. Dios está cumpliendo un propósito de trascendencia eterna. Por eso ese evangelio que dicen que tú vienes a Cristo y se acaban los problemas, ese no es el evangelio que yo conozco. El evangelio que yo conozco, dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas yo te libraré. Por eso cuando miran que a ti te están pasando problemas, dicen, y no que buscaba a Dios, y no que tanto ora, y no que solo en la iglesia vive, pero no saben que Dios está tratando y está formando, porque cuando viene la prueba y viene la lucha, hay una obra invisible del Espíritu Santo que no podemos dimensionar, porque cuando viene una enfermedad a nuestra vida, ahí conocemos a Dios como el sanador, ahí se es revelado como el sanador. Cuando viene escasez a nuestra vida, ahí conocemos a Dios como el proveedor. Cuando vienen situaciones que nosotros no podemos controlar en nuestra vida, ahí conocemos al Dios como el restaurador. Porque nosotros como hijos de Dios, dice, el justo será aprobado y saldrá aprobado. Job decía algo tan tremendo: recibiré de Dios el bien y el mal no. Y Pablo dijo algo extraordinario: estoy dispuesto aún a dar mi vida por él. Y David dijo algo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Una determinación, porque sabe, mi amado hermano, el tema está siendo pesado. En cada una de las circunstancias de nuestra vida estamos siendo pesados y está siendo probado nuestro corazón. Dios nos prueba en la abundancia y en la escasez. Dios nos prueba en la salud y en la enfermedad. Dios nos prueba y nos pesa en tiempos de bendición, como cuando estamos pasando en los desiertos. Qué fácil es alabar a Dios cuando todo está bien, cuando todo marcha bien, pero cuando yo elevo una adoración genuina del Espíritu en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio del dolor, no importa, porque yo busco a Dios no por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Yo busco a Dios no porque yo estoy en un ambiente de paz y de tranquilidad. Yo lo busco a Él en todo momento. Sabía que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y la palabra de Dios dice, ahí cambia toda nuestra cultura, ahí cambia toda nuestra estructura, porque la palabra de Dios dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. ¿Cuál es la paz que da el mundo? La paz que da el mundo es una paz circunstancial, es esa paz que yo voy a tener paz únicamente si tengo trabajo, si estoy bien, si todo marcha bien. Esa es mi paz. Mi paz está basada en una circunstancia, pero la paz que da Jesucristo es una paz que va mucho más allá de nuestro entendimiento, que en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la enfermedad, no importa, yo tengo paz porque sé que tengo un Padre que aún en medio de la adversidad, Él me sostiene. Hablaba hace unos días con mis hermanos del grupo de oración de intercesión, que es la gratitud, pero la gratitud no a nivel material, no a nivel humano, sino la gratitud que Dios espera de un corazón convertido. Es esa gratitud que aunque las cosas no te vayan bien, tú le das gracias a Dios.
Qué fácil es dar gracias a Dios cuando todo está bien, pero ¿cuántos damos gracias a Dios en la adversidad? En el problema, en el dolor, porque cuando yo levanto una adoración a Dios en medio del problema, en medio de la situación difícil, eso sube como un olor fragante delante de Dios. Tenemos nosotros a Abraham, que le pidieron a Isaac y Dios le dice, dame a tu hijo al que amas, y él iba 3 días de camino a ofrecer a su hijo. Él iba 3 días de camino a ofrecer aquel hijo que había él llorado y había clamado y que había esperado durante mucho tiempo. Y él no le dijo a su esposa, porque su esposa le hubiera dicho, no te lleves a mi hijo. ¿Qué pensaría y qué estaría pensando Abraham? ¿Qué va a decir mi esposa cuando regrese sin mi hijo? Pero esos 3 días de camino fueron muy dolorosos, porque Isaac tenía 13 años y Isaac le pregunta y le dice, ¿dónde está el corderito? Y Abraham le responde, Jehová iré, Jehová proveerá. Y él llevó a su Isaac y él lo puso ante el altar, y ahí fue constituido amigo de Dios, porque dio lo que más amaba. ¿Cuántos de nosotros hoy vamos a traer a nuestro Isaac? ¿Cuántos de nosotros vamos a poner en el altar lo que más amamos? Y lo impactante de Abraham es que cuando él iba a subir y a ofrecer a su hijo, él le dolió con todo su corazón, pero dice, y subió y adoró. Eso es lo que toca el corazón de Dios, que aunque estemos llorando, que aunque estemos en aflicciones difíciles, que aunque no entendamos la situación, empezamos a darle la honra y la gloria a Dios, porque muchas veces cuando viene el problema, cuando viene la situación difícil, decimos, ya no voy a la iglesia, y es ahí donde viene un estancamiento. Pero vemos nosotros a un Sadrach, Mesach y a un Abednego, que les dijeron que los iban a meter al horno de fuego calentado 7 veces, y ellos dijeron, no importa cuál sea la respuesta de Dios, Dios lo puede hacer si él lo desea, pero si no lo hace, nosotros seguimos firmes en nuestra fe. Y estos varones que se habían guardado en santidad y en integridad fueron metidos al horno de fuego calentado 7 veces, y lo único que se quemaron fueron las amarras, y ahí pudieron ver el rostro de un varón que era el Hijo de Dios. En donde vemos nosotros la gloria de Dios en medio del problema. Y cuando hay un justo que es metido al horno de fuego calentado 7 veces, lo único que se rompen son las amarras. Vemos nosotros a un Daniel que continuamente buscaba y servía a Dios, y que es metido al foso de los leones. Y él dice que cuando dieron la orden de que iban a meter al foso de los leones aquel que hiciera oración, a él no le importó, porque él abrió la ventana de par en par y siguió orando. Muchas veces a nosotros, si ahorita dieran una orden al que está orando, le va a pasar esto, lo vamos a meter al foso de los leones, ni siquiera nos impactaría, porque como no tenemos una vida de oración, y diríamos, qué bueno, yo no oro y así Dios me va a guardar. Pero Daniel, imagínense, Daniel dice, él dice que siguió orando, y el rey le dice, al que tú continuamente sirves, él te libre. Y Dios lo libró. Y vemos nosotros que aquellas personas que se levantaron en contra del siervo de Dios, esas personas, dice que ni bien habían caído al foso de los leones, fueron devoradas por los leones. Mi amado hermano, el evangelio que nosotros tenemos que seguir, y que es a Cristo, y que es el anuncio de las buenas nuevas, no tiene que ser por lo que Dios me da. Por eso la palabra de Dios dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días.
Sabe que muchas veces nosotros andamos atrás de las personas. Cuando Dios empieza a usar a una persona, qué gran daño le hacemos, hermano. Andar detrás de la persona. ¿Sabe algo, mi amado hermano? Si algo tenemos nosotros, es por la pura misericordia de Dios. Si hay algo bueno que hay en nosotros, no es porque sea un mérito humano, porque ese precioso Espíritu Santo que tenemos en nosotros es lo que da vida. Nosotros solamente damos y somos el vaso de barro. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, mi amado hermano? Que cuando nosotros somos usados por Dios, muchas veces si yo doy una palabra profética, esa palabra yo la dije, pero esa palabra no es mía, esa palabra es revelada del Espíritu Santo. Amados hermanos, un paréntesis aquí, tengamos mucho cuidado con la palabra profética, porque hay palabra profética que viene del sentimiento humano. Es aquella palabra que mueve las emociones, es aquella palabra halagüeña, porque la palabra profética viene de 3 fuentes. Número 1, del alma, del deseo humano. Y muchas veces si a mí me invitan para quedar bien con la persona, empiezo a profetizar algo bueno, algo que agrade, pero no vengo a dar una palabra genuina del Espíritu Santo. Y sabe una cosa, mi amado hermano, Dios no está comprometido a cumplir algo que Él no ha hablado. Y por eso hay muchas personas muy dañadas y dice, pero si Dios me dijo, no fue Dios, fue la persona y por lo tanto no se ha cumplido. Hay otra palabra profética que viene de Satanás, que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Y hay una palabra profética que viene del Espíritu Santo. Y mucha de la palabra profética está condicionada a nuestra obediencia. Hemos oído nosotros esta palabra tan bonita que dice, los planes que yo tengo para vosotros son planes de bien y de bendición. Sí, pero sigamos leyendo. Sí, obedecen. Y al final dice, pero no obedecieron y se salieron del plan perfecto de Dios. Porque queremos lo bueno, queremos la oferta, pero no queremos la demanda. Y este varón, amados hermanos, dice que mandó a llamar a muchos, porque hoy hay muchos que se dicen que tienen nombre de que viven, pero que están muertos. Y dice que mandó a llamar a muchos, dice la palabra de Dios, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación, porque muchos pueden tener el conocimiento, pero pocos la revelación. Y dice aquí la palabra de Dios que entonces se turbaron, pero mandaron a llamar a un hombre que se había mantenido en santidad, porque un principio de la vida de Daniel fue, en Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Muchas veces, hermanos, buscamos el protagonismo, buscamos que nos miren a nosotros, pero lo que tenemos que ver es que miren a Cristo. Lo que importa es Cristo y nosotros no tenemos que tomar la gloria que no nos corresponde. Aquí dice la palabra de Dios. En Daniel 5:11 dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, Nabucodonosor, miren la perseverancia de Daniel. Cuando mandan a llamar a Daniel, le dice, tú eres aquel Daniel aquel Daniel que le predicaba a mi papá. Sí, y sigo siendo y sigo estando en el servicio de Dios. Muchas veces en el anonimato. Mi amado hermano, muchas veces buscamos el protagonismo y cuando ya no nos toman en cuenta, ahí nos retiramos. ¿Sabe, mi amado hermano? Yo siempre le digo a Dios algo muy especial y le abro mi corazón, aunque sea en una esquinita de la iglesia, pero ahí quiero estar contigo, en el anonimato y con tu presencia y no arriba de un púlpito sin tu presencia, porque muchas veces lo que queremos es que nos miren. ¿Y de qué sirve que el hombre nos mire si Dios no nos mira? ¿De qué sirve el concepto que el hombre tenga de mí si el concepto de Dios no es el adecuado para mí? Hermanos, qué maravilloso sería que un día Dios nos viera y dijera, como dijo de Jesucristo,
este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esta es mi hija en quien hay contentamiento. Y se dibujara una sonrisa en los labios de Dios y dijera, esta es mi hija que me está agradando. Porque muchas veces hay mucha apariencia en nuestra vida. Vivimos nosotros de una apariencia de piedad y eso de nada sirve. ¿Sabe, mi amado hermano? Estamos siendo pesados. Y dice, en tu reino hay un hombre que se ha guardado. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre todos los magos. Imagínense, qué tremendo. Dice, por cuanto fue hallado en él un mayor espíritu de ciencia, de entendimiento, para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, y a él lo llamaron. ¿Y saben qué? Hay algo que a él le ofrecieron, dice que fueron a traer a todos, pero había un varón que realmente tenía esa palabra revelada. Me impacta de un hermano que oí, me encantó este testimonio, porque a una hermana le dieron una palabra profética. Y entonces esa palabra profética, en lugar de ser de bendición, hizo daño. Y entonces ella le dijo, yo ya no voy a creer en la palabra profética, porque mire, aquí hay un engaño, aquí me engañaron. Y el hermano muy sabiamente le dijo, mire, le dijo, había aquí en Guatemala, le decimos nosotros billetes a la moneda, son quetzales. Y él le dice, eso que un billete de a 20 quetzales sea falso, no significa que todos sean falsos. Hay gente aún genuina del espíritu. Hay gente aún que vive en santidad. Saben que cuando Elías dijo, solo yo he quedado, dijo Elías, 7,000 más que tú tengo. 7,000 más que tú tengo que no han doblado rodillas. Y sabe una cosa, mi amado hermano, la santidad y la integridad es algo que Satanás, que Dios lo reprenda, no puede imitar, porque Satanás es un imitador, imita palabra profética, imita actos proféticos, pero hay algo que Satanás no puede imitar y lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué es lo que no puede imitar? La santidad, la integridad y los frutos del Espíritu. Eso no lo puede imitar. Y vamos a seguir aquí. Lo llamaron a él y el rey le dijo, sabes, aquí yo te voy a dar de todo. Si puedes leer esta escritura y me das la interpretación, yo te voy a vestir, te voy a dar fama, te voy a dar ese vestido de púrpura, ese vestido que solo los reyes se pueden poner, te voy a dar un collar de oro, lo vas a llevar en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Y saben que muchas veces, y ahorita en esta actualidad, hay muchas personas que se dicen ser ministros, pero lo que buscan es una fama, lo que buscan es un protagonismo, lo que buscan es un favor material. Pero miren, aquí viene la integridad de Daniel. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, yo no quiero nada de ti, yo no quiero nada de ti. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Imagínense un mago de esos que llamó. Le hubiera encantado tener esto. ¿Sabe qué pasó también con Eliseo cuando va a Naamán a decirle que lo sane? Porque Naamán ya iba con su plan hecho para el profeta de Dios. Va a salir el siervo de Dios y va a decir, sé sano y yo le voy a dar todo lo que le llevo. ¿Y sabe qué dijo Eliseo? Nada de eso quiero. Porque hoy hay muchos que están vendiendo el evangelio, pero la palabra de Dios dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Y predicamos un evangelio porque la palabra de Dios dice, dad de gracia lo que de gracia has recibido, no por un interés a lo que a mí me van a dar. Porque cuando yo voy con un interés, voy con una palabra halagüeña para quedar bien con la gente, pero yo no voy a quedar bien con la gente, yo voy a quedar bien con Dios y voy a hablar no lo que yo quiero, no lo que usted quiere oír, voy a hablar lo que Dios está hablando, porque esa palabra es la que va a trascender a la vida eterna y es lo que va a marcar una diferencia si usted se queda aquí en la tierra o es arrebatado a la eternidad. Y dice la palabra de Dios, Daniel respondió, yo no quiero nada de eso. Y aquí viene la interpretación y le dice, hermanos, qué tremendo, en el 5:22,
vamos a resumir un poquito por el tiempo, y dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. ¿Viste lo que le pasó a tu padre? Que él se convirtió como una bestia. Leamos el número 21, hermanos, 5:21. ¿Te recuerdas la vida de tu padre? Dice, él fue echado de entre los hijos de los hombres. Su mente se hizo semejante a la de las bestias. Con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. Le dice, no entendiste lo que le pasó a tu padre, que era como una bestia, que era como un buey, que era como un asno. Mire ahí que él está dando esa palabra al rey. Le dice, tu padre fue como una bestia, tu padre fue como un buey, tu padre fue como un asno, no entendió, y tú estás haciendo exactamente lo mismo. ¿Sabe que cuando Nabucodonosor fue humillado por su rebelión, por su insensatez, dice, hasta que volviendo en sí, reconoció a Dios? ¿Qué significa eso? Hasta que nosotros, hermanos, discúlpenme la expresión, hasta que nosotros reconocemos que todo se lo debemos a Él, dejamos esa mentalidad que dice aquí de bestias. Perdón, mi hermano, es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Pero queremos que con pincitas nos traten. Pero no, mi hermano, la palabra de Dios es una palabra eficaz. Es una palabra, como dice mi hermano pastor, dice, o usted sale herido o convertido al oír la palabra de Dios. Pero algo tiene que hacer la palabra, algo tiene que hacer la palabra. Y dice, y tu hijo, tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino contra el cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de Dios, y luego dice, le diste alabanza a dioses de plata, de oro, pero entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Pero ¿saben cuál es la interpretación? Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Sabe, mi amado hermano? Todos nosotros estamos en un pesaje, estamos en una balanza, porque no es lo que hablamos, no es lo que decimos que somos, es la esencia de nuestro corazón. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. ¿Sabe que Jesucristo, la bendición y el éxito y la victoria de Jesucristo fue su coherencia de vida? Porque en Lucas, en Hechos, Lucas dice, cuando le dirige una carta a Teófilo, le dice, oh excelentísimo Teófilo, yo aquí te voy a explicar las cosas ciertísimas que Jesucristo, que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Pero muchas veces nosotros enseñamos, pero no hacemos. ¿Sabe cuál es el respaldo de un siervo genuino de Dios? Su coherencia de vida, que lo que está hablando está respaldado por los hechos, por lo que está viviendo, porque muchas veces hablamos muy bonito, pero vivimos muy feo. Y sabe una cosa, los únicos engañados somos nosotros. ¿A quién pretendemos engañar si Dios sabe y conoce nuestros corazones? Porque Dios prueba el corazón, Dios pesa las intenciones y escudriña nuestra mente. Y sabe a quién tampoco puede engañar, y que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús: a Satanás. En un momento los hijos de un tal Escevas intentaron echar fuera a un demonio y dijeron, en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo. ¿Y qué dijeron esos endemoniados? Ese endemoniado dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. El diablo también te conoce. Sabes que tu identidad es reconocida en el cielo, es reconocida en la tierra y es reconocida en el mismo infierno. Y no le podemos hacer frente al enemigo si hay pecado en nuestro corazón. No podemos ir a la guerra, no podemos ir a la guerra si hay pecado. No podemos ir a pelear en el terreno del enemigo. Vemos nosotros a un Josué que vino y que Dios le dio la victoria
victoria en Jericó. Era una ciudad grande y botaron los muros con la alabanza, con la adoración, pero no pudieron tener la victoria en Jai, que era una ciudad pequeñísima. ¿Y por qué no pudieron hacer frente? Porque había pecado, y nosotros no podemos hacerle frente al enemigo si hay pecado en nuestra vida. Por eso tenemos que examinar nuestra vida, y la palabra de Dios dice: someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Pero la palabra clave es el sometimiento. Someteos a Dios, vivir en santidad, vivir en integridad. Para poder hacerle frente al enemigo, tenemos que someternos a Dios y vivir en santidad y en integridad. Por eso en determinado momento los discípulos no podían echar fuera a los demonios. ¿Por qué razón? Porque Jesús tenía una vida privada de oración, tenía una comunión, tenía una santidad, y Jesús pasaba las noches orando. Él pasaba orando, clamando, intercediendo, y cuando él se enfrentaba al adversario, dice que no resistían la voz. Muchas veces nosotros, mis amados hermanos, oramos por liberación, pasamos 8 horas y nada pasa, solo nos desgastamos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo humanamente, porque invertimos. Es en la intimidad donde Dios te va a dar la fuerza. Es en la intimidad donde Dios te va a capacitar, te va a habilitar. Jesucristo pasaba horas orando, y cuando se enfrentaba al mismo infierno, a los demonios, espíritus inmundos, huían de él. Y nosotros queremos pasar nuestra vida viviendo el mundo y viviendo nosotros en un descanso. Y está bien que tengamos un descanso, pero no buscamos de Dios, y después nos queremos enfrentar al enemigo humanamente. Sabe que el mundo espiritual se enfrenta con el mundo espiritual, porque dice la palabra de Dios: no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Yo digo, mi amado hermano, aquellas personas que se atreven a predicar un evangelio teórico, ¿qué pasará cuando viene un espíritu inmundo? ¿Cómo se enfrentarán? Con la teoría no pueden. Vemos aquí nosotros que había muchos magos, astrólogos, sabios, muchos que eran traídos, pero ninguno pudo tener la revelación. Hermano, es necesario que nosotros hoy hagamos un análisis de nuestra vida, porque Pablo dice: no sea que yo, habiendo sido heraldo, quede eliminado. ¿Cómo está nuestra vida? Estamos en una pesa, en un pesaje, y vamos a leer aquí, amados hermanos, en Apocalipsis, qué tremenda esta palabra que dice que nosotros, dice: tienes nombre de que vives. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3, y es el mensaje que le dan a la iglesia de Sardis, y dice: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Estás en un activismo en la iglesia. Y está bien, mi hermano, que vayamos a la iglesia, porque que alguien va a decir: ya vieron, y yo por eso no voy a la iglesia. No, mi hermano, digamos esta palabra con oídos circuncidados, porque dice: no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Solo hacemos acto de presencia. Entonces dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. A un rey en determinado momento le dijeron que él servía a Dios, pero no de perfecto corazón. No basta solo con servir a Dios, hay que hacerlo con el corazón perfecto, con un corazón de humildad, de mansedumbre, y con ese deseo y anhelo de agradar a Dios. Por eso la palabra de Dios en Deuteronomio dice: por cuanto no serviste a Dios con alegría y contentamiento de tu corazón, le servirás a tus enemigos en hambre, en desnudez y ruina. ¿Cómo le estamos sirviendo a Dios? No se trata de entrar y de salir de la iglesia. No se trata de meternos a un activismo y descuidar nuestra vida espiritual. Por eso aquí dice: yo conozco tus obras, tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Y muchas veces lo que está para morir
es la comunión personal e individual que debemos de tener con el Espíritu Santo. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de ti. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Esa palabra no es para mí, decimos muchas veces. Pero la palabra de Dios dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Una oración que yo le hago al Espíritu Santo, a mi Padre amado, y le digo, Padre de misericordia, aquí está mi corazón. Arranca de mi corazón todo orgullo, vanidad, prepotencia, altanería, autosuficiencia. Aquello que yo no veo, muéstramelo tú, decía el salmista David. Porque muchas veces nosotros tenemos un concepto muy elevado de nosotros y decimos esa palabra es para otra persona. ¿De qué tenemos que limpiar nuestro corazón? De orgullo, de vanidad, de prepotencia, de altanería, de autosuficiencia, de envidia. Hermano, hermana, si Cristo viniera en este momento, ¿será que nosotros somos arrebatados o quedaríamos eliminados? Estamos en el pesaje, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros, mi hermano? Que decimos, yo estoy mejor que aquella hermana o yo vivo mejor que tal familia. No es en relación al hermano que Dios te ha dicho que vivas. El estándar al que tenemos que llegar es un estándar muy alto, a la estatura del varón perfecto, a Jesucristo mismo. No es como estoy yo en base a los demás, es como estoy yo a la estatura que Dios espera de mí. Por eso la palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Qué tremendo. Muchos en aquel día serán avergonzados. En aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, y Jesucristo dirá, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad, porque sí hablaron lo correcto, pero no vivieron lo correcto. Hicieron lo malo, sí lo hablaron. Y mira qué nivel, los que echan demonios y los que profetizan, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. Pero Jesucristo dirá, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Hablaron lo correcto, pero no vivieron lo correcto. Entonces, mi amado hermano, hay otra palabra y que tenemos que tener bien claro, porque estamos en la época del mensaje que se le da a la Odisea. ¿Sabe que el mensaje que se le da a la iglesia, primero hay un diagnóstico de cómo está la iglesia, pero la iglesia la vamos a tomar a nivel general y la vamos a tomar individual porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Primero hay un diagnóstico de lo que hemos hecho bien, de cómo estamos, después en qué estamos fallando y después la solución para volver a retomar aquello que hemos olvidado y aquello que hemos perdido. Miren el mensaje de la Odisea. Dice la palabra de Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Aquí dice, el testigo fiel y verdadero le está hablando a la Odisea. Yo conozco tus obras. Ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Por tanto, aquí viene el consejo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Le está hablando a alguien que no conoce a Dios? No, está hablando a la iglesia de la Odisea. Entonces la palabra es para nosotros. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo realmente estamos delante de Dios? ¿Cómo está mi vida delante de Dios?
¿Cómo estoy yo en el servicio de Dios? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. ¿Sabe que cuando estamos en un estado de tibieza, mi amado hermano? La tibieza es algo que un día estuvo caliente y luego fue bajando, bajando hasta que llegó el nivel de la tibieza y no sentimos esa condición en la que nosotros estamos. Pero Dios hoy nos llama al arrepentimiento. Que vengamos delante de Dios a la intimidad, que le digamos, Espíritu Santo, examina nuestra vida, porque si hay algo que tenemos nosotros que tener en cuenta es que Cristo viene muy pronto. Él viene pronto y dice, si no velas, si no arreglas tu vida, Él vendrá como ladrón y no sabrás a qué hora viene Él. ¿Cómo está nuestra vida? Hermano, en una ocasión tuve un sueño y yo sé que el Espíritu Santo ha mostrado que hay un remanente fiel que sigue buscando a Dios. Y yo veía que había un grupito de hermanos que estaban buscando a Dios y había una visitación muy especial y muy gloriosa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dijo, viene un de repente para el remanente fiel, para la manada pequeña, para el que no ha manchado sus vestiduras, para aquel que aún cuando ha pecado se ha arrepentido de todo corazón. Ahora ya no hay altares llenos de lágrimas, ahora ya no se predica contra el pecado, ahora todo es tolerable, pero Dios viene por una iglesia pura, por una iglesia que se viste con vestiduras blancas. Y viene ese de repente, me dijo, una visitación gloriosa para el remanente fiel. Pero también viene un de repente para aquel que ha oído la palabra de Dios y no se ha querido arrepentir. Y yo vi cómo venían vendavales y ríos y se llevaban a muchos. Ese es el de repente que viene para aquel que ha endurecido su corazón. Mi amado hermano, cuando iniciamos el 2020, a finales del 2019, yo estuve en una reunión y una persona dijo, vienen grandes cosas para el 2020 y lo mejor está por venir. Y yo en mi corazón dije, yo tengo otro sentir del Espíritu Santo, que vienen situaciones muy, pero muy difíciles. Y amado hermano, el mundo ha enfermado. Hay caos, las simientes económicas del mundo se han quebrado y muchos de nosotros todavía estamos esperando que esto mejore. Pero hermano, cada día van a venir situaciones más difíciles y muchos no les gusta esta palabra. A principios del 2020 Dios me usó con una palabra profética y esa palabra profética es que habrán cambios climáticos que ni los científicos encontrarán la causa. Y una palabra profética no se cumple mañana ni pasado, lleva un tiempo. Ahora, mi amado hermano, hay algo tan tremendo y tan poderoso para el remanente fiel, porque el remanente fiel será guardado en la mano poderosa de Dios, porque el remanente fiel será librado, como aquellas casas de los israelitas que tenían la señal de la sangre, así nosotros somos guardados. Pero ya nuestra mirada ya no tiene que estar en sueños, metas, anhelos terrenales. Nuestra mirada tiene que estar en la eternidad. ¿Tenemos que seguir trabajando? Sí. ¿Tenemos que seguir estudiando? Sí. ¿Tenemos que seguir esforzándonos? Sí. Pero eso es algo secundario, hermano. Eso es algo ya que ocupa un segundo lugar. Pero nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Hoy, mi amado hermano, ¿cómo está mi vida? Si Cristo viene en este momento, ¿será que yo soy arrebatada? ¿O será que seré eliminada, como dijo Pablo? Yo pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo de muchos, quede eliminado. Mi amado hermano, no se trata únicamente de servir a Dios. Se trata de vivir en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor.
y es tiempo que nuestras vestiduras estén blancas. Y este breve momento de misericordia que Dios ha permitido con la pandemia ha sido una llamada de atención. Ha sido una llamada de atención a nivel mundial donde Dios ha dicho basta de vivir un evangelio a tu manera. Alto, ¿qué estás haciendo? Es tiempo de que tú y tu casa vengan, se arrepientan y se pongan a cuentas, porque yo estoy a las puertas. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre de misericordia, tu nombre es admirable, tu nombre consejero, tu nombre príncipe de paz. Hoy nosotros nos humillamos delante de tu presencia, Padre amado, porque tú más que nadie sabes nuestro corazón, porque dice tu palabra que tú pruebas el corazón. Dice tu palabra que tú escudriñas nuestra mente y que tú pesas las intenciones de nuestro corazón. No te podemos engañar. Y así como decía el salmista David, aquello que yo no veo, muéstramelo tú. Esas áreas de mi vida que necesitan ser purificadas, Padre, sean purificadas por amor de tu nombre. Porque los días son difíciles, Padre amado. Los días son difíciles y sabemos, Padre amado, que muy pronto oiremos el sonido de la trompeta que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Si bien es cierto, hay adversidad y hay caos en el mundo, pero nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, Padre amado. Que nosotros esta recta final la podamos vivir en santidad, la podamos vivir en integridad, Padre. Padre, gracias, Padre amado, por esta mañana tan especial, por cada hermano, cada hermana, cada familia, Padre. En ellos se cumpla esa palabra tan especial. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Ninguna plaga se tocará nuestra morada y todos estamos en lo secreto de tu presencia, Padre. Pero que cuidemos lo más importante, la santidad, porque tú eres un Dios de santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Y que esta palabra la atesoremos y la pongamos en práctica, Padre amado. Y en el nombre de Cristo Jesús vengo amarrando, ligando al hombre fuerte. Espíritus de muerte, de violencia, de venganza, de contraataque, de contragolpe, todo lo que se levanta en contra de nuestras vidas, cancelado y desautorizado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amadas hermanas, mis amados hermanos. Qué bendición haber compartido con ustedes, mi hermana Ilianita. Gracias por la invitación. Reciba un fuerte abrazo de nuestros pastores, hermano Horacio López y Blanqui de López. Y aquí estamos para seguir adorando a Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Bendecimos la vida de nuestra hermana Mirna Catalán, preciosa palabra, iglesia. El que tenga oídos que oiga lo que el Señor nos está hablando a la iglesia en este tiempo. Es necesario, iglesia, gloria al Señor, es necesario que nosotros nos vamos a revisión todos los años. Las compañías grandes, los aviones, todo, hay una temporada en la cual lo llevan a una revisión. Que así sea, que nosotros vayamos a esa revisión. Algo que decía la hermana interesante, nos gusta un Dios de oferta, pero no nos gusta un Dios de demanda. Dios nos ofrece, pero así como nos ofrece, también nos demanda santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. Cada día me convenzo de esa palabra que dice que muchos serán los llamados, pero poco gloria al Señor. Cada día lo que vamos tiene significado, la palabra está cada vez más cerca a la venida del Señor. No se trata de lo bonito que hablemos, como decía nuestra hermana, porque muchas veces hablamos bonito, pero actuamos feo. Nuestras manera de vivir, nuestra manera de ser no nos alcanza y no llega al estándar, no del hombre, sino al estándar de Cristo Jesús. Te alabamos, Señor.
Le bendecimos en esta mañana. Poderosa palabra, compártala, porque esta es la palabra que la iglesia de Cristo necesita escuchar en estos últimos días. Les bendecimos.